Assalamu alaikum warahmatullah. Voy a contestar a dos cuestiones que me plantea una hermana y un hermano. La primera dice así: hola Omar, quiero preguntarte qué dice el Corán sobre las cartas y los péndulos. Yo lanzo el péndulo moviendo energías y da muchos resultados. También las cartas españolas las utilizo para saber algo más allá y también me resultan. ¿El Corán habla algo sobre esto? Porque realmente es real. Yo se lo digo a los católicos y dicen que es falso, y los cristianos que es algo diabólico, pero nada de eso pienso que es real. Es decir, tú estás convencida de que estas cosas funcionan. Hermana, yo conozco gente, y son creyentes, son musulmanes, que se van a dormir y sueñan lo que va a pasar al día siguiente. En el Corán se me informa que ha habido personas a las que Dios les ha inspirado una revelación, y de ello ha salido un libro, un evangelio, un Corán. Ser, todo puede ser. Que hay gente que tiene capacidad para percibir o para hacer cosas que los demás no llegan, eso es una realidad. Hay gente que te cura pasando las manos, ¿no?, sobre tu cuerpo. Hay gente que hace muchas cosas que el resto de personas no pueden hacer. ¿Hay una explicación a eso? Sí, la tiene que haber. Lo que pasa es que nuestro nivel de conocimiento no ha llegado a ese punto, pero Dios ha hecho toda su creación a través de una estructura lógica y sensata. ¿Qué significa esto? Que todo tiene un porqué, un cómo, un para qué. Que no lo entendamos, por ejemplo, en este nivel actual de conocimiento no significa que no sea. ¿Por qué una persona te puede curar pasando las manos por encima? No lo sé, pero hay una razón científica establecida por Dios dentro de la ley de Dios para que esto suceda. Sobre las cartas, los péndulos, la astrología, ¿por qué las religiones nos dicen que nos alejemos de esto? Porque, hermana, esto es como lo del vino. El Corán te dice que te alejes del vino o de los productos que te alteran el estado de conciencia. No, pero si tomo un poquito no pasa nada ya, pero si tomas un poquito hay el peligro de que tomes más y de que al final pilles una borrachera tremenda. Entonces el Corán te avisa de estos peligros. Cuando digo vino, pues digo drogas o cualquier cosa que te desbarate la cabeza, ¿eh? Eso es lo que significa la palabra en árabe. No significa solo el vino de beber. Sin embargo, el Corán te dice que hay algo de bueno, ¿eh?, en este vino, pero que los efectos negativos son mucho mayores. Entonces, en determinados asuntos podemos entender que hay algo de bien, pero que la parte mala puede llegar a provocar cosas muy malas, provocar desorden y el caos. Y esta en especial, el de adivinar el futuro, pertenece a esta categoría. Tú lo ves como algo inocente, ¿no? Yo hago esta práctica y ya está, pero yo te voy a explicar algo, En el Corán, en el versículo 5.3, aparece la palabra azlam en relación a las flechas adivinatorias, ¿no? Pero claro, esta palabra no se limita, es como lo del vino, solo a un acto de superstición. Representa la prohibición de tomar decisiones, cualquier tipo de decisión, basándonos en el azar o la suerte. Porque la revelación nos propone la razón y las leyes divinas para conducirnos por este mundo. Por ejemplo,
creer que el movimiento de los astros dicta el destino humano o consultar las cartas para conocer el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto resta, de alguna manera, responsabilidad al individuo. Claro, si te están predeciendo que va a suceder esto, ya no hay responsabilidad alguna en el individuo. ¿Y qué pasa? Que esto es contrario a las enseñanzas del Sagrado Corán, porque en él se nos obliga a utilizar el intelecto y a funcionar con este intelecto según los valores y principios que aparecen en la revelación divina. Te pongo un ejemplo. El adivino te dice que dentro de poco sucederá algo malo, porque vas a tener un problema con alguien. Bueno, y tú en este momento piensas que es tu madre porque últimamente no te llevas bien con ella. ¿Qué haces? Te apartas de ella. Tú haces tus deducciones, tus cálculos según lo que el adivino o el astrólogo o el que te ha echado las cartas te dice. Tú tomas esta decisión. Pero claro, ¿qué te dice el libro de Dios? Que no te puedes apartar bajo ningún concepto de tus padres. En el Corán es obligatorio respetar y seguir junto a los padres, sí o sí, porque si eres creyente sabes que obedecer la ley de Dios solo te va a traer beneficios. Aunque en el momento no los veas, la paciencia, la conciencia en Dios, en que estás cumpliendo los preceptos, todo eso te va a reportar una recompensa. Claro, al final todo se trata de creencias, hermana. Todos son creencias, tanto los que piensan una cosa u otra. Todos son creencias. Los adivinos pues, tienen estas creencias. Los creyentes o religiosos, católicos, cristianos, musulmanes, tienen otras creencias. Al final todos son creencias. Lo que te explicaba antes, hermana, de que una cosa que nos puede parecer insignificante, llevado a un grado más elevado, puede provocar un caos, un desorden y un desastre. Lo vemos, por ejemplo, en las prácticas que han sido utilizadas por las instituciones religiosas o los poderes históricamente. Es fácil, no hace falta profundizar mucho para darse cuenta que el clero religioso, los adivinos, los magos, siempre han estado junto a los poderosos en cada comunidad y lo que han hecho ha sido ayudarse, apoyarse unos a otros. Unos validan la figura del otro para mantener un estatus. Con este tipo de prácticas normalmente se ha mantenido al ser humano en la superstición, en la oscuridad, en la ignorancia. Se ha podido convencer de que el destino del pueblo pues no era bueno debido a un castigo de Dios, debido a que la profecía o el oráculo señala que tienen que atravesar obligatoriamente por estas desgracias para llegar a la salvación. Claro, todo esto es contrario a la explicación que nos proporciona el Sagrado Corán, porque el Sagrado Corán lo que nos dice es que nosotros somos responsables de nuestros actos y que tenemos que utilizar el intelecto y la razón y actuar según lo que lleguemos a desarrollar con estas herramientas que Dios nos ha puesto. No es dejarlo en manos de unas cartas o un péndulo o un señor que adivina el futuro o que mira las estrellas y te dice lo que tenemos que hacer. Tú lo ves como algo inocente, pero eso aumentado se ha utilizado y se sigue utilizando para provocar sociedades desastrosas. Mira, los países musulmanes todavía creen en magia, en amuletos, en hadices o relatos fatalistas, en una serie de cosas que hacen que las comunidades
no evolucionen. También hay que tener en cuenta que el gaib o lo oculto, según la revelación de Dios, es algo que solo pertenece a Dios. Eso lo tienes en 27:65, donde se señala que nadie en los cielos ni en la tierra conoce lo oculto excepto a Dios. O en 788, donde el profeta declara: si yo conociera lo oculto, habría acumulado para mí mucho bien y ningún mal me habría tocado. Es decir, al gaib, lo oculto, también en árabe guarda relación con el futuro. Así pues, si los propios profetas no conocían el futuro, los profetas nos dan esta información, nos dicen que es solo Dios quien conoce el futuro, pues claro, cualquier práctica que se salga de esto, hermana, no va a estar bien visto por ninguna religión. El ser humano es responsable de sus actos. Astrología, adivinación, implican un destino predeterminado ajeno a las acciones del individuo. Buscar señales, o sea, como una forma válida para tomar decisiones, en realidad te está anulando la responsabilidad como ser humano. Y también, de alguna forma, anula la ley causa-efecto, de la cual extraemos la enseñanza de la revelación. Voluntad o responsabilidad humana y ley causa-efecto desaparecen si tenemos señales o evidencias de lo oculto que nos guían en nuestra vida, ¿vale? Hermana, yo he conocido de todo. He conocido gente que adivinaba el futuro. He visto cosas muy extrañas que no se pueden explicar. Pero todo esto, de alguna forma, tendría que quedar en el ámbito de lo personal. Son pequeñas conexiones que tienes con el Creador. Son como chispitas que te envía. ¿Para qué? Es para que te acerques más a Él, no para que las interpretes como señales de por dónde tienes que ir. Porque para eso ya que vino la revelación de Dios, para guiarnos. Entonces, estas cositas extrañas que nos pueden suceder o estos pequeños conocimientos que nos pueden llegar, hay que tomarlos como eso, como que vienen de Dios y que Dios es quien controla todas las cosas y que nosotros debemos esforzarnos en hacer el bien, en utilizar nuestro intelecto y en aplicar los valores y principios de la revelación junto a estos razonamientos para conducirnos por la vida. No te puedo decir nada más, hermana. Venga, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Y luego hay un hermano que me dice lo siguiente: Salam, hermano, ¿qué tal estás? Muy bien, espero que bien, inshallah. Que Dios aumente esta sabiduría que tienes y gracias por compartirla. Gracias a ti, hermano. Dices, después de ver el vídeo bien menor, me parece que es cierto que algo poco y constante es mejor que mucho y que no se haga todos los días. Tengo claro que como musulmanes el hacer el bien tiene que ser como respirar todos los días y sin que nos cueste. Esto no es verdad, hermano. A veces cuesta mucho hacer el bien, Seas musulmano o no lo seas, cuesta mucho. Pero bueno, el objetivo es ese, llegar a hacerlo sin que nos cueste. Pero no puede suceder, porque el propio Corán te dice o te explica cómo los creyentes tienen incitaciones satánicas dentro, al igual que cualquier no creyente. Entonces, una lucha continua. Nunca te va a ser fácil hacer el bien, nunca, Esto es algo que la propia escritura nos enseña. Dices, pero subhanallah, o gloria a Dios, a mí me está costando muchísimo encontrar las obras que puedo hacer cada día y pido a Dios que me facilite la práctica de las buenas obras, que me dé la oportunidad de realizarlas, pero nada. Y temo mucho el día del juicio, no sé qué presentaré. A ver, hermano, buenas obras siempre puedes hacer, siempre, siempre. Aunque sean pequeñitas, pues ¿qué puedes hacer? Hablar con una persona de Dios o
darle ánimos, darle buenas palabras, ya son buenas acciones. Rezar, ser consciente de Dios, leer el Corán, ayudar a tu vecina a subir las bolsas de la compra, tirarle la basura a otro vecino de la calle. El bien lo puedes hacer siempre, en cualquier momento. Que tu madre te eche una bronca y tú en vez de contestarle te callas porque dices, no, el Corán me enseña a respetar a mis padres. Buenas obras puedes hacer de forma continua. No, ahora me voy a ir de fiesta y me voy a colocar y tal. No, pues no lo hago porque soy creyente. Ya estás haciendo una buena acción también. Buenas acciones puedes hacer continuamente. Dices, y me cuesta comprender qué es el bien según Dios. No sé si es cualquier cosa que beneficie a alguien o es algo más concreto. O si hablar con Dios es un bien. No lo tengo muy claro. Mira, hermano, el bien, ya lo hemos explicado en muchos vídeos, según el Sagrado Corán, es cumplir con los preceptos y valores que aparecen en la revelación. El bien no es hacer lo que a ti te parezca que está bien. No, puedo mandar a tomar por saco a mi madre porque ya me tiene harto. Y bueno, no es un bien, pero tampoco estoy haciendo un mal. No, estás haciendo un crimen, según el Sagrado Corán. Porque después de no asociar a Dios, el precepto que viene justo a continuación es el de no desobedecer a tus padres, no entristecerlos, no decirles ni siquiera uff. Entonces, el bien es lo que Dios ha marcado que está bien. Ojo, no es lo que a nosotros nos parece que está bien. Pero claro, si tú ayudas a la gente, si tú das de comer a alguien, estos son preceptos claros del libro. Si tú perdonas a tu hermano porque te ha hecho una putada, tú dices, bueno, mira, lo perdono por Dios, porque entiendo que Dios lo ha dispuesto así, no voy a tomármelo a mal. Con todo eso ya estás haciendo buenas acciones. Dices que lee las historias de los profetas intentando extraer algo práctico y después no sé cómo meter esas obras en mi día a día. Claro, esto yo lo he dicho en muchos vídeos. Coge las historias de los profetas que aparecen en el Corán y vas a entender cuáles son los preceptos y valores que Dios ha propuesto en su revelación. ¿Por qué? Porque estas historias de los profetas son una, digamos, forma de ver esos preceptos en acción. Una cosa está la teoría y otra la acción. Es que, claro, yo veo la historia de Moisés y no entiendo cómo la puedo aplicar en mi día a día. Bueno, pues yo te puedo decir, por ejemplo, que Moisés quiso favorecer a uno de su pueblo y no hizo, digamos, un razonamiento de pensar que aquel que pertenecía a los suyos podía estar equivocado. No, lo defendió y llegó a agredir al otro. Ahí ya tienes una enseñanza. Oye, no me puedo poner del lado de los míos así como así. Tengo que investigar y tengo que ser justo. Tengo que ver cuál de los dos tiene razón. Porque mira cómo acabó. Se tuvo que escapar de allí. Después, cuando Moisés se queda debajo del árbol y se encuentra solo y desesperado, pues ahí también tienes una reflexión. Cuando te encuentres mal, te encuentres apartado de todo, busca hacer alguna buena acción. Porque él, al ayudar a aquellas chicas, lo que hizo fue, o Dios le hizo que se le abriesen las puertas de alcanzar un hogar, obtener una familia. Cuando él sale de allí y va caminando por el desierto, ve aquella luz a lo lejos y piensa, voy a traer algún tipo de beneficio para mi familia, algo puedo obtener de beneficio. Ahí también entiendes algo, que siempre tienes que, las cosas que Dios te pone delante, tienes que buscar el beneficio de los tuyos. Siempre tienes que encontrar un valor en todas aquellas señales o evidencias que Dios te pone delante. Luego, cuando a él se le llama a llevar a cabo la misión, él tiene miedo y sale corriendo. Y Dios le dice, no tienes que temer, la gente de Dios no tiene miedo. Esto lo explican en las traducciones como que vio a la serpiente y tuvo miedo y salió corriendo, pero bueno, esto es una interpretación que es una chorrada, ya lo hemos explicado en otros vídeos del canal. No, él lo que corría era frente
a la responsabilidad que Dios le había dado. Los signos milagrosos eran palabras, eran preceptos que él dio a Faraón, no eran milagros. Entonces, todo esto, no tener miedo a defender la verdad, plantar cara a alguien que es contrario a Dios o que es un malvado, todas estas cosas las puedes ir aplicando en tu día a día y al nivel que tú tienes. No hace falta que te vayas delante del presidente del gobierno a decirle, no, tal vez le puedes amonestar de muy buenas maneras a un vecino o a alguien que sabes que está haciendo algo mal y darle un buen consejo. Hay muchas formas, hermano. En todas las historias de los profetas, llévatelas a tu campo. Porque si las lees a fondo, léelas una y otra vez. Y pídele a Dios que te dé la capacidad de aplicarlas de alguna forma a tu día a día. Y vas a ver cómo vas a encontrar la manera. Por supuesto que lo vas a encontrar. Me dices, gracias por tu ayuda, hermano, que Dios te proteja y te recompense por tus obras. Gracias a ti, hermano, por buscar la verdad, por estar preocupado en hacer el bien. Por supuesto que lo vas a hacer. Es simplemente ponerte manos a la obra. Busca cosas pequeñitas, hermano. Y eso, reflexiona, lee muchas veces las historias de los profetas. Joder, es que no le veo relación. ¿Qué tengo que ver yo con Ayub, por ejemplo? ¿Qué tengo que ver yo con él? Pues sí, tienes que ver mucho con él, porque hay situaciones en las que vas a tener que tener una paciencia extrema y estar firme en tu creencia en Dios. A veces te vas a encontrar en la situación que se encontró Abraham, pero no es la misma situación. Pero vas a poder aplicarla a tu circunstancia si tú te comprometes de corazón a ser bueno y a seguir los principios de Dios. Y estás comprometido con acercarte a Dios y hablas mucho con Él. Vas a ver cómo Él te va a abrir este conocimiento y te va a permitir que lo apliques en tu día a día. Ya lo vas a ver. Venga, un fuerte abrazo para todos, un beso y assalamu alaikum warahmatullah.